las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla no va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, sea la paz. Tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Maestro, pasó la tormenta, los vientos no rugen ya, y sobre el cristal de las aguas el sol resplandecerá. Maestro, prolonga esta calma, no me abandones más. Haré los abismos contigo, gozando bendita vas. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz. Calma las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla no va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, sea la paz. Tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. La lectura que se encuentra en Job capítulo 38. Job capítulo 38. Y vamos a darle lectura del versículo 4 hasta el versículo 18. Job capítulo 38 del versículo 4 al versículo 18. Vamos a ponernos de pie para hacer esta lectura bíblica. Job capítulo 38 del versículo 4 hasta el versículo 18. Esta lectura la vamos a hacer todos juntos. La palabra de Dios dice así: ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso sus piedras angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaban saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, y le puse puertas y cerrojos, y dije: hasta aquí llegarás, y no pasarás delante, y allí parará el orgullo de tus olas. Has mandado tú a la mañana en tus días, has mostrado al alba su lugar, para que ocupe los fines de la tierra, y para que sean sacudidos de ella los impíos. Ella muda luego de aspecto
como barro bajo el seno, y viene a estar como vestidura. Mas la luz de los impíos es quitada de ellos, y el brazo enaltecido es quebrantado. Has entrado tú hasta las fuentes del mar, y has andado escudriñando el abismo. Te has sido descubiertas las puertas de la muerte, y has visto las puertas de las sombras de la muerte. ¿Y has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto. Amén. Vamos a entonar el himno 323, oh cuán dulce es fiar en Cristo. Entregarse todo a Él, era en sus promesas, en sus sendas serle fiel. Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. En Cristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en mí. El dulce fiar en Cristo y cumplir tu voluntad, no dudando su palabra, es la luz y la verdad. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Siempre es grato fiar en Cristo cuando busca el corazón los tesoros celestiales de la paz y del perdón. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Siempre en ti confiar yo quiero, mi precioso Salvador, en la vida y en la muerte, protección me dé tu amor. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Pueden tomar sus lugares, mis amados hermanos, y así en sus lugares vamos a buscar la lectura bíblica que se encuentra en la carta a los Filipenses. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, y yo le voy a dar lectura del versículo 1 hasta el versículo 7. Le voy a dar lectura del versículo 1 hasta el versículo 7. Favor de seguirme con su mirada en la lectura. Filipenses capítulo 4 del versículo 1 al versículo 7. Favor de acompañarme solamente con su vista. La palabra de Dios dice así. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados míos. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que están combatiendo juntamente conmigo
en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Asimismo, en sus lugares vamos a abrir nuestros himnarios, vamos a entonar el himno 376 en las olas inmensas. Es un himno que al parecer no hemos entonado muy seguido, así que vamos a pedirle a nuestros hermanos que nos den entrada, entonen la primera estrofa y el coro y posteriormente nos unimos a ellos. Himno 376. De embravecido mar, me asaltan de mi alma la pobre embarcación. De rodillas a Cristo clame y el huracán, deshecho al instante a la voz de Dios. Esto la roca, el ancla de mi fe, los males, lamentos y ayes de temor terminan por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. Inmensas de embravecido mar me asaltan de mi alma la pobre embarcación. De rodillas a Cristo clame y el huracán, deshecho al instante a la voz de Dios. Cristo la roca, el ancla de mi fe, los males, lamentos y ayes de temor terminan por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. Me guarda de peligros, de pruebas de dolor. Él manda que los vientos no agiten tempestad. Los mares se detienen, la ola reposó. Y fue el ancla confiando más. Toda la roca, el ancla de mi fe, los males, lamentos y ayes de temor terminan por siempre. Mi supremo Rey es Jesucristo mi refugio. Mi dulce Salvador, mi gran amigo y Dios, que libra de tristeza, se aleja amarga hiel. Por fe yo iré al cielo, mansión del ser de amor, la fuente inagotable de dicha y bien. Cristo la roca, ancla de mi fe, los males, lamentos y ayes de temor terminan por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. Vamos a tener un pequeño y breve espacio para dar algunos avisos, mis amados hermanos. Primero, hoy tenemos nuestro momento de oración congregacional, nuestro culto de oración. Así que mis amados hermanos, los que tengan la oportunidad de quedarse, sería fabuloso. No pasen por alto esta oportunidad, créanme que entre más conozcamos las peticiones de oración de algunos otros hermanos, nos daremos cuenta que estamos unidos en muchas situaciones en las cuales a veces pensamos que nos encontramos solos. Entonces es una gran oportunidad el hecho que podamos orar por alguien más y también es un grandísimo privilegio que alguien pueda orar por nosotros. Entonces, mis amados hermanos, hoy tenemos nuestro culto de oración. Los que quieran y puedan quedarse, sería fabuloso que tomaran esta oportunidad.
Por otro lado, el próximo domingo tenemos nuestra comida congregacional habitual, mis amados hermanos. También es un privilegio compartir los alimentos los unos con los otros y poder tener ese tiempo para charlar, platicar, dialogar. Yo sé que todos ustedes ya se conocen de muchísimo tiempo, pero yo todavía no los conozco a todos, entonces mis amados hermanos, los que se puedan quedar y podamos conversar, platicar, sería un privilegio para mí y para todos nosotros, sería una oportunidad fantástica. Y por último, se acerca el aniversario de esta iglesia. Mis amados hermanos, tiene la fecha del 21 de julio. Entonces, por ahí hay una mano levantada, entonces... Sí, hermano, gracias. Nada más para completar esa información. Es el día 21 del mes de julio. Se está ya planeando la situación. Tentativamente o seguramente el costo será de 100 pesos por persona. Los niños no pagan. Entonces, para que lo tomemos en cuenta, hermanos, y por favor les agradecería yo encarecidamente que nos hagan saber cuántos van a asistir. Es tiempo de que demos testimonio de que la iglesia es luz. Entonces los invito y los conmino, hermanos, a que nos pongamos de acuerdo y en contacto con nuestro hermano José Luis Rangel, que es el encargado de esta actividad, y que desde ahorita hasta esa fecha oremos a Dios porque esto sea un testimonio poderoso en este lugar. Amén, hermanos. Gracias, pastor. Sí, efectivamente, es una oportunidad para compartir el Evangelio, mis amados hermanos. Todos los domingos lo es. Sin embargo, el aniversario siempre tiene como ese momento emotivo en el cual podemos compartir a los demás que ¿cuántos años como iglesia? 64. Imagínense qué grandísimo testimonio compartir con alguien más que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo ha sido predicado en este lugar por 64 años y así será hasta que Jesucristo venga. Entonces, mis amados hermanos, qué grandísima oportunidad poder compartir eso con alguien más. Bien, así en sus lugares vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a tener un momento de oración congregacional. Vamos a orar, mis amados hermanos. Dios, gracias te damos por la oportunidad que nos has dado y nos sigues dando de estar domingo a domingo en este lugar. Señor, gracias porque a lo largo de la semana tú nos has permitido tener y realizar diferentes actividades, tanto en el hogar, con nuestra familia, en el trabajo, con nuestros conocidos o amigos. Señor, tú nos has dado quehaceres y nos has dado trabajo, Señor. Nos has dado también la paga conforme a nuestro trabajo y, Señor, la satisfacción conforme a nuestras labores. Es verdad, a veces somos hijos negligentes y berrinchudos, que no conformes con lo que nos provees, siempre estamos quejándonos por las situaciones y las circunstancias en las que nos encontramos. Señor, no te pedimos que nos reprendas tan duramente como para quedarnos conformes, estancados, Señor, sino que nos incites y nos animes a confiar en ti, en que en las condiciones en las que nos encontramos, Señor, son las condiciones en las cuales podemos producir, generar y hacer grandes cosas, tanto en nuestra familia, con nuestros amigos, en nuestro trabajo. Señor, haznos ver en cada uno de los rincones de las áreas donde nos desempeñamos, de las áreas donde nos movemos, esas oportunidades que tú tienes para nosotros para predicar tu evangelio. Señor, para tener un carácter más conforme al de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a ver todos esos momentos especiales en los cuales tú esperas que pongamos más de nuestra parte. En aquellas situaciones en las cuales nos falta confianza, nos falta fe en ti, Señor. Aquellas situaciones en las cuales estamos angustiados, preocupados, deprimidos, tanto por el pasado como por el futuro. Y, Señor, que dejamos a un lado el presente y, Señor, nos agobiamos por cosas sin sentido. Señor, danos la oportunidad de ver esas oportunidades que nos das para poder restablecer vínculos que tal vez por malas decisiones hemos roto, con familiares, Señor, con amistades, Señor, con vecinos. Danos la oportunidad de vislumbrar esas oportunidades en las cuales tú esperas que el carácter de Cristo se vea reflejado en nuestras vidas.
Señor, nos confesamos faltos Señor, lo que tú esperas de nosotros. La realidad es que no somos las personas que esperas que fuéramos. Y nos confesamos pecadores, Señor, porque constantemente te estamos fallando. Y lo hacemos de manera consciente, Señor. La realidad es que hay veces en las cuales, Señor, hasta en nuestra mente maquinamos cuál va a ser la siguiente falta que vamos a cometer. Aún sabiendo que está mal, muchas ocasiones lo hacemos con alevosía y ventaja, simplemente para nuestro placer y nuestra satisfacción. Mi Dios, discúlpanos y perdónanos por esos pecados que cometemos a conciencia, que aún sabiendo que está mal y sabiendo a dónde nos va a dirigir, Señor, seguimos el cauce. Mi Dios, también perdónanos y nos confesamos pecadores y te suplicamos perdón por aquellos pecados de los cuales ni siquiera, Señor, tenemos conciencia. Señor, tan grande, Señor, es nuestra naturaleza pecadora, Señor, que hay veces en las cuales pecamos aún sin siquiera darnos cuenta. Y cuando menos, Señor, nos percatamos de ello, estamos sumergidos en problemas, en situaciones, en circunstancias sumamente difíciles, Señor. Mi Dios, perdónanos. Señor, pero gracias porque a través del sacrificio de tu Hijo Jesucristo, aun cuando somos más pecadores de lo que creemos, Señor, tú nos amas muchísimo, más allá de lo que imaginamos. Y tu amor, Señor, trasciende a cada una de nuestras faltas y pecados. Y a través del sacrificio de tu Hijo Jesucristo podemos acercarnos a ti y podemos mostrarnos limpios delante de tu presencia. No somos negligentes y no queremos serlo. No pretendemos, Señor, quedarnos sumergidos y hundidos en nuestro pecado, sino por el contrario, te suplicamos que día a día y constantemente nos des la oportunidad de poder ser santificados a través de tu palabra, a través de nuestros hábitos como cristianos, a través, Señor, de esta tu iglesia. Mi Dios, gracias por este tiempo. Bendice a cada uno de mis hermanos en las faltas y necesidades que cada uno de ellos tengan. Mi Dios, te entregamos este culto. Lo seguimos haciendo para tu gloria y para tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Vamos ahora a levantar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Vamos a pedirle a nuestros hermanos que pasen aquí adelante y vamos a hacerlo entendiéndolo como bien está escrito en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 13 y 14, que dice de la siguiente manera: Ahora pues, Dios nuestro, alabamos y loamos tu nombre, glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiese ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Amén. Vamos a entonar el himno 447 mientras recogemos nuestros diezmos y ofrendas. Ofrenda doy, aleluya, mi ofrenda doy. Con mi ofrenda contribuyo a la obra del Señor, aleluya, mi ofrenda doy. Mi ofrenda doy, aleluya, mi ofrenda doy. Con mi ofrenda contribuyo a la obra del Señor, aleluya, mi ofrenda doy. Gracias, Padre, te damos porque podemos acercarnos delante de ti y agradecerte lo mucho y muy abundante que tú nos das, porque reconocemos que todo es tuyo y que viene de tu mano. Bendice estas ofrendas, Padre Santo, y bendice a las familias aquí representadas, y que todo esto sea para testimonio de que tú eres nuestro Dios y nuestro Rey. En el nombre del Señor Jesucristo te lo agradecemos. Amén. Amén. Ahora vamos a dar paso, mis amados hermanos, a la proclamación de la palabra, que en esta ocasión está a cargo de nuestro hermano Fabián Mesa. Hola, buenas tardes, hermanos.
Vamos a orar un momento para ponernos en manos de Dios. Bendito Dios, Señor nuestro, te doy gracias, Padre Santo, de este privilegio que me das de poder acercarme a tu pueblo, Señor bendito. Gracias, Padre Santo, porque sabemos que de tu palabra nos alimentamos, Señor, para nuestro diario vivir. Te pedimos, Señor, en esta tarde que selles mis labios y que con tu Santo Espíritu dirijas el mensaje que tú quieres dejar en los corazones de cada uno de ellos. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, como ya sabemos, estamos en el libro de Lucas. Vamos a continuar con un pasaje muy hermoso del libro de Lucas, que también podemos encontrar en el libro de Mateo y de Marcos. En esta ocasión le voy a dar lectura al capítulo 8 de Lucas, versículos 22 y 25, del 22 al 25, que dice lo siguiente. La palabra de Dios dice: Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban, y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Hasta aquí la lectura. Muy bien, hermanos, pues dentro de la reflexión que estuve meditando en estos días para poder acercarme a ustedes con temor y temblor en nuestro Señor Jesucristo, podemos ver aquí una de las grandes maravillas de nuestro Señor. Y me refiero no a sus obras, me refiero a su sustancia, a su esencia. ¿Por qué una de las grandes maravillas de nuestro Señor? Porque aquí lo podemos ver verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, en unos pocos versículos, hermanos. Aquí lo podemos descubrir en la fragilidad del cansancio de haber trabajado todo el día para tener que navegar a otra ciudad en la tarde y descansar. Y también podemos ver su magnificencia al ser el Dios creador en presencia de los suyos, calmando la tempestad. Aquí Lucas no lleva un orden tan estricto o cronológico como lo llevan Marcos y Mateo, ¿sí? Marcos, extrañamente, porque es el evangelio más corto de los cuatro, Marcos nos da más detalles sobre este evento, ¿sí? Aquí uno de los primeros detalles pues es esto de que Jesús había estado predicando todo el día y al llegar la tarde, al caer la tarde, decide atravesar de Cafarnaún a Gadara. De Cafarnaún a Gadara pues es atravesar todo el mar de Galilea en diagonal, es decir, lo más extenso que tenía el mar de Galilea, lo cual pues no les iba a llevar poco tiempo, ¿verdad? Prácticamente les llevaría toda la noche. Aquí Marcos dice también que había otras barcas, que no solamente iba la barca del Señor, sino que había otras barcas ahí. Vamos a enfocarnos a Lucas en que no se contradice, sino que nos habla específicamente de lo que sucede en la barca en la que va nuestro Señor, en la que asumiremos que van por lo menos los 12 discípulos, si no es que más, ¿sí?
Son barcas de pescadores, son barcas no son grandes embarcaciones, ¿sí? Es una barca pequeña y sin embargo, como sabemos, algunos de sus discípulos tienen el oficio o tenían el oficio antes de ser llamados, ¿verdad?, de ser pescadores, es decir, sabían navegar, ¿verdad? Tenían el oficio de ser pescadores. Y los pescadores, un dato curioso que me encontré, bueno, pues es que los pescadores realmente no salen durante el día a pescar, sino que salen en la madrugada, o sea, cuando se va acabando la noche, que tiende a amanecer, es cuando realmente salen a pescar los pescadores, es decir, salen a oscuras todavía a pescar y regresan cuando está amaneciendo. Por lo que asumiremos también que estos pescadores sabían navegar y sabían navegar de noche, ¿verdad? Y entonces dice aquí, aconteció un día, es indistinto, ¿verdad? Pero es verdad que aconteció, que entró en una barca con sus discípulos. Nuestro Señor Jesucristo entra en una barca con sus discípulos, ¿sí? Dice, y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron diametralmente al otro lado. O sea, no era, vamos a dar la vuelta por aquí a 1 kilómetro, ¿verdad? Estamos hablando más o menos entre 20 y 25 kilómetros que iban a navegar, porque era atravesar todo el mar de Galilea, ¿sí? Aquí dice, mientras navegaban, él se durmió. Como les decía yo, aquí vemos la naturaleza totalmente humana de nuestro Señor Jesucristo. Estaba cansado, sabía que quienes llevaban la barca sabían navegar, entonces no hacía falta nada. Además, él era de oficio carpintero, no era precisamente pescador, ¿no? O sea, él no se iba a poner a decirles cómo navegar, ¿verdad? Él le enseñaba sobre las Escrituras y sobre la palabra de Dios, que era sobre lo que fue maestro y de oficio carpintero. Entonces, pues él decide descansar, es algo totalmente natural y donde podemos ver en su gran misericordia, ¿verdad? Podemos ver que él es totalmente humano. ¿Y esto a qué nos puede señalar, verdad? Bueno, pues a que nuestro Señor Jesucristo comprende la naturaleza humana totalmente, o sea, se hizo carne, vivió, ¿verdad? Padeció también la tentación, aunque no cayó en ella, ¿verdad? Pero sabe de lo que se trata cuando nosotros, ¿verdad?, tenemos nuestros problemas, tanto de pecado como de necesidades. Todo lo conoce Él porque lo experimentó Él en su momento. Y aquí nos lo está resumiendo en una frase muy sencilla que dice, Él se durmió. Se durmió porque estaba cansado, ¿verdad? Porque iba a trasladarse a Gadara, como sabemos que más adelante veremos cómo llega a la ciudad de Gadara y lo rechazan, ¿verdad? Aunque primero pues hace el milagro de el endemoniado gadareno, ¿verdad? Pero bueno, eso sería después. Él se dirige hacia allá. Los comentaristas añaden que en este mar de Galilea, con su peculiar geografía, tiene muy cerca desierto, tiene de un lado, que es del lado oriental, montañas altas, llenas de ciertas escarchadas, digamos, en hielo. Entonces las montañas generan aire frío del lado oriental, y del lado occidental, la zona baja, digamos, porque el mar de Galilea es un mar que está 200 y tantos metros abajo del nivel del mar Mediterráneo, que es el nivel del mar que tenemos como media, ¿sí? Esa densidad, digamos, del aire a nivel más inferior al nivel del mar, genera un aire cálido. Entonces,
al chocar el aire frío de las montañas con el aire cálido del mar, ¿verdad?, se generan ciertos eventos, tempestades, ¿verdad?, torbellinos, que ocasionan que en el mar de Galilea pues sí haya frecuentemente este tipo de situaciones tormentosas, ¿verdad?, que se levanten olas muy altas, que estén vientos muy fuertes, ¿sí? Por lo que recordemos que los pescadores que llevaban la barca, ¿verdad?, conocían este tipo de tempestades, o sea, no era nuevo para ellos, ¿sí? Y pues habían seguramente librado algunas de ellas. En ese momento nos dice, en el versículo 23 nos dice, se desencadenó una tempestad de viento en el lago, ¿sí? Se desencadenó una tempestad de viento en el lago. Esto implica que primero el viento empieza a soplar fuerte, luego el mar empieza a levantar las olas, ¿sí? Cuando el viento deja de soplar fuerte, las olas continúan todavía por un largo rato con esa tempestad, ¿sí? Y tenemos pescadores expertos, ¿y qué creen? Dice que se anegaban y peligraban, pues nuestros pescadores expertos no podían contra la tempestad. Era una tempestad sobrenatural, era una tempestad no esperada, ¿sí?, muy fuerte, y estos pescadores estaban atemorizados, como lo vemos en Mateo, cuando le dicen, Señor, sálvanos, que perecemos, ¿sí? Eran unos, y además de los pescadores, los demás discípulos, ¿verdad?, que algunos tenían quizá otros oficios, como el publicano, ¿verdad?, estaban atemorizados, estaban temerosos de morir en el mar, de que el mar los tragara. Hay quienes pueden tener aquí experiencias de haber navegado en el mar y pues hay ocasiones en que al atardecer, ¿verdad?, o sobre todo al atardecer, se elevan un poco más las olas y se siente terrible, ¿sí? Pues estaban estos discípulos atemorizados ante esta tempestad. Peligraban seriamente sus vidas y estaban temerosos de ellos. Seguramente durante algún momento, ¿verdad?, pues, con su experiencia, pues usaron de sus propias fuerzas y trataban de controlar el barco para continuar la actividad encomendada por el Señor, que era trasladarse al otro lado del mar. Pero no pudieron y tenían al Señor Jesucristo dormido, dice Marcos que en la popa, ¿verdad?, en la parte frontal del barco, dormido sobre un cabezal, sobre donde pudo acomodar su cabeza, ¿verdad? Eso es un cabezal, no es que sea una parte específica del barco, sino donde encontró donde recostar su cabeza, ahí se recostó el Señor para descansar. Ellos quizá sabían que él era carpintero, sabían que no iba a poder como tal, pues decirles algo que no supieran para navegar en el barco, ¿verdad? Pero pues también sabían que había sanado, ¿verdad? Había hecho algunos milagros, había hecho pues muchas cosas, ¿no? No sabían qué pudiera hacer. Entonces, atemorizados, lo despiertan y según Lucas, dice aquí, vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos, ¿sí? Aquí esta frase nos lleva a reconocer la necesidad de la oración, de acudir a nuestro Dios. Muchas veces nosotros con el transcurrir de la vida, ¿verdad?, con los problemas que enfrentamos, con las necesidades, incluso con los pecados que cometemos,
Cometemos la insensatez de dejar de orar, de alejarnos de nuestro Dios, de no orar, de no estar acostumbrados a hacerlo. Y cuando llega la tempestad, hermanos, pues no sabemos cómo hacerlo. Por más que queremos regresar a nuestro Dios y pedirle su ayuda, su socorro, como dice el Salmo 121 que leímos, ¿verdad? Alzamos los ojos a los montes y nos cuestionamos, ¿de dónde viene mi socorro? Y algunos hermanos no sabemos que nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, que es el Todopoderoso, ¿sí? Aquí, gracias a Dios, estos discípulos tenían de cerca a su maestro, veían que él acostumbraba a orar continuamente, ¿sí? Y se acercaron a él. Se acercaron a él recibiendo una gran sorpresa. Él se despierta, dice aquí en el 24, despertando él, reprendió al viento y a las olas. Él se despierta de su naturaleza humana, ¿verdad? Porque él estaba dormido solo como su naturaleza humana, pues bien lo sigue diciendo el Salmo 121, ¿se dormirá el que cuida a Israel? Claro que no. Nuestro Dios en su divinidad sigue atento a nosotros en todo momento, en todo lugar, ¿sí? Él se despierta y reprende al viento y a las olas. Dice en Marcos que les dice, calla, enmudece. Y en ese momento, dice aquí Lucas, cesaron y se hizo bonanza. No nada más cesaron, se hizo bonanza. Aquí nos está mostrando el gran Jehová, el Altísimo, el Omnipotente, así como lo conocían en el Antiguo Testamento, el Adonai, el Yo Soy, nos está mostrando su presencia y su socorro a su pueblo. El Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que no podemos comprender, en realidad no es posible que comprendamos cómo es esto, y el Señor Jesucristo continuamente lo decía, quien ha visto al Padre, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre habita en mí, porque yo soy el Padre y el Padre es en mí, ¿sí? No lo sabemos, pero ese mismo Dios que en el Antiguo Testamento creó los cielos y la tierra, ese mismo Dios que había hecho llover un diluvio para acabar con la maldad del hombre, ese mismo Dios que abrió el paso a su pueblo por el Mar Rojo, ese mismo Dios que abrió el paso por el Jordán para tomar la tierra prometida, dirigidos por Josué, ese mismo Dios que había detenido el sol casi un día y luego un cuarto de hora más para llamarle a uno de los reyes, ese mismo Dios, ese mismo, el Todopoderoso, el Supremo Ser, estaba en esa barca, estaba ahí. Y ese mismo Dios le dijo al mar, al viento, le dijo, calla, enmudece. ¿Y qué pudo hacer el viento? ¿Qué pudo hacer el mar? Callar y enmudecer. ¿Por qué? Porque Él es el soberano. Él es en donde reposa no solo la soberanía, sino todo el poder. Todo el poder. Nosotros no tenemos poder en realidad. Dios nos permite hacer algunas cosas, pero Él tiene todo el poder. Y Él decidió en ese momento
usar solamente unas palabras para reprender al viento y a las olas y mostrarse ante sus discípulos y ante las otras barcas que iban ahí. Nosotros podemos ver que no, como les decía yo, no solamente cesaron, la tempestad no solamente cesó, es decir, se detuvo y bueno, poco a poco fueron las olas disminuyendo. No solamente cesó, se hizo grande bonanza. En algún otro pasaje hemos visto cómo se puso como espejo el mar y continuaron su camino sin mayor problema. Así, hermanos, así de maravilloso es nuestro Dios. Así de poderoso es cuando actúa conforme a su propósito para con cada uno de nosotros. Así de grande es el camino que nuestro Señor Jesucristo abrió para que podamos ingresar al trono de gracia y pedir y agradecer cuando tenemos cualquier dificultad, cualquier problema de cualquier índole, porque Él creó todas las cosas. Él lo sabe, Él sabe de qué tenemos necesidad y aún así se agrada de que nos acerquemos a Él. Él, en su gran majestad, está presentándose en esa pequeña embarcación. ¿Y qué sucede? Dice aquí, me voy a saltar un renglón del versículo 25, y dice, y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros. Sucede que ni aún viendo la maravilla, ¿verdad?, podemos perdernos de maravillarnos de estar delante de Dios. Es decir, aún conociendo la naturaleza de Dios, nos maravillamos, ¿sí? Cuando tenemos algún problema y de pronto de la nada está resuelto, estamos maravillados, pues no hice nada. Yo ya había planeado, porque además somos bien ágiles para decir voy a hacer esto y le voy a hacer aquello y voy a resolverlo así, más si es sobre el oficio que nosotros tenemos, pues mucho más, ¿no? Ya sabemos el caminito y voy a tramitar esto y aquello, ¿verdad? Y de pronto ya no hubo necesidad de nada, ya Dios ya lo resolvió. Dios ya lo hizo. Nosotros no nos queda más que maravillarnos. En el Antiguo Testamento, cuando estaba el lugar santísimo cerrado, ¿verdad?, por una cortina, un telón, un gran telón, llegaban al lugar santo los sacerdotes para presentar ofrenda o incienso o según las órdenes que había dado nuestro Señor, y normalmente les amarraban un cordón y les amarraban el cordón porque ya había sucedido que cuando el sacerdote se presentaba delante del lugar santo, ni siquiera en el lugar santísimo, delante del lugar santo, podía caer fulminado en ese momento. Ya lo habíamos visto cuando Aarón, ¿verdad?, cuando los hijos de Aarón se presentan delante de Dios en el lugar santo a presentar incienso extraño, así lo dice la palabra, caen fulminados. Y entonces lo podemos ver en distintos profetas, como los profetas, cuando Dios les habla, ¿verdad?, dicen, Señor, ten misericordia de mí porque he visto tu gloria y majestad y moriré. No puede estar el hombre pecador delante de Dios y sobrevivir. No puede. Moriría en ese acto, en ese momento. Sin embargo, por eso dije que eso es en el Antiguo Testamento. Eso es
lo que ocurría y lo que venían en esa tradición, ¿verdad? Sabiendo los discípulos que están aquí presentes. Ahora nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo, al pagar por nuestro pecado, rompió el telón y nos permite no solo llegar al lugar santo, sino al lugar santísimo ante la presencia del mismo Dios a orar. Esa gran bendición todavía no la tenían ellos aquí. Y entonces, cuando ellos, en su escasa comprensión de lo que estaba ocurriendo, se hacen conscientes de que el mismo Dios está ahí, no pueden otra cosa que atemorizarse, y atemorizarse de muerte. O sea, si de por sí ya venían atemorizados por la tempestad, que ya venían preocupados de morir, el estar en la presencia de la majestad divina, pues era mucho peor para ellos, porque sabían y reconocían que siendo pecadores no podían estar en el mismo lugar que Dios. ¿Sí? Y entonces dice aquí Lucas, atemorizados, se maravillaban. Y como lo decía yo, quizá no tenían la certeza que ahora nosotros podemos tener gracias al Espíritu Santo que fue derramado un tiempo después de este evento. Ellos no tenían la certeza de que Él mismo Dios pudiera estar ahí y ellos no morir, ¿sí? Y entonces se preguntaban unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Esta parte, ¿verdad?, solamente se podría explicar por fe. Es la única forma en la que podemos explicar la creación de Dios. Es la única forma en la que podemos explicar los atributos divinos. Aquí, ¿qué atributos divinos estamos viendo? Estamos viendo su majestad, estamos viendo el poder de Dios como atributo divino, pero también estamos viendo el máximo atributo de Dios. El máximo atributo de Dios, como nos lo explica Pablo en algunas de sus cartas, ¿verdad? El máximo, así el que sobrepasa todo entendimiento, es el amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Ese máximo atributo de Dios está presente en este pasaje. ¿Por qué está presente? Porque simplemente se despierta, calma la tempestad, y Él lo hace no porque le vaya a hacer algo la tempestad o porque realmente vayan a morir. Sabemos en la omnisciencia de Dios, también otro de sus atributos, sabemos que Él conocía el final de este pasaje, ¿sí? Pero en su amor eterno hacia su pueblo, hacia sus discípulos, Él decide calmar esa tempestad delante de ellos, manifestarse con toda su poder, ¿sí?, delante de ellos, manifestar su divinidad. Entonces, tenemos aquí el renglón que me brinqué del versículo 25, que dice, y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Esta es una amonestación que el Dios mismo hace a cada uno de nosotros. ¿En dónde está tu fe? Muchos podemos poner nuestra fe
en nuestras propias fuerzas, en nuestros conocimientos, en nuestras finanzas, en lo que tenemos, nuestras posesiones. Quien tiene una empresa en su empresa, quien tiene un empleo en su empleo, en nuestra familia, en nuestros amigos y en muchas otras ídolos, situaciones. Ahí podemos poner nuestra fe, allá del que la ponga ahí, ¿verdad? Porque, como dice la palabra, hay de aquellos, ¿verdad? Hay de aquellos que pongan su fe ahí en donde pues no debería estar, pero muchos en algunos momentos, incluso, o sea, me incluyo, o sea, muchos depositamos la fe en otro lado, en otra situación. No, es que esto, yo en un juicio digo, pues yo ya tengo el escrito, ¿verdad? Ya con esto ya la libré. Cuidado, cuidado, primero vamos a tener que buscar la dirección de Dios. Muchos, por su propio pecado, no nos atrevemos a despertar a Dios, a molestarlo. Decimos, no, es que ¿cómo voy a molestar a Dios con esto, verdad? ¿Cómo voy a molestarlo con esta necesidad, con esta dificultad? Y entonces no doblamos nuestra rodilla a nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial que está ahí en su trono de gracia, dice la palabra, inclinando su oído con atención a cada uno de nosotros, para que podamos acudir a Él. Ese Dios todopoderoso les está preguntando, ¿en quién crees? ¿Qué es lo que tú crees? ¿Conoces a Dios? ¿Lo conoces? ¿Estudias su palabra para escudriñar y saber quién es Dios? ¿Dónde está tu fe? Porque también muchas veces pudiéramos decir, no, sí, mi fe sí está en Dios, pero en el Dios que yo me imagino, en el Dios que yo supongo, en el Dios como yo lo quiero ver o tratar. No, el Dios cuya presencia está en este pasaje, en esa barca, es un Dios que se ha revelado y que solo aquel que revisa, que escudriña, que profundiza en el conocimiento de esa revelación, de su palabra, es aquel que puede realmente y efectivamente depositar su fe en ese Dios. El que no lo conoce, no puede depositar su fe en este Dios que es el Dios soberano, el Dios que te socorre. Dice en Job, ¿verdad? ¿Dónde estabas tú cuando formé los mares, cuando les puse límites, cuando les hice puertas? Dice incluso, metafóricamente hablando, ¿dónde estabas tú? ¿Estabas ahí? No, ningún ser humano estaba. Incluso lo dice Génesis 1, ¿verdad? Primero creó Dios los cielos y la tierra. Primero creó Dios la luz, todas las estrellas, los astros de los cielos, ¿sí? La expansión de los cielos. Todo lo hizo Dios, y al final de su creación, como corona, como diríamos nosotros, la cerecita del pastel, ¿sí? La corona de la creación, al ser humano. Al hombre y la mujer creó Dios. No podemos entonces nadie decir que estábamos ahí cuando Él lo hizo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos solamente doblar nuestra rodilla y acudir al Dios Todopoderoso.
Aquí era algo que podían quizá controlar los expertos pescadores y sin embargo se atemorizaron. Y Dios decide en su infinito amor mostrar su poder, calmando la tempestad. Y cuando Dios hace ese tipo de milagros, cuando Dios los hace, no son actos todopoderosos para que su Hijo, ¿verdad?, para que nosotros temamos y digamos, ay, sí, qué poderoso es Dios. No, no, es que es demasiado poderoso para estar en su presencia. No, Él lo hace con la finalidad de demostrar su amor y afirmar esa confianza que debemos depositar en Él, para que nosotros podamos acercarnos a Él en oración y en alabanza, reconociendo su gran majestad, su sustancia misma, para que nosotros le podamos conocer cómo es. No lo hace para atemorizar a su pueblo. Él muestra en su misericordia, muestra la gracia, la fidelidad, la compasión que nos tiene, ¿sí? Y en su amor, Él salva, socorre y corrige. Aunque no nos guste a veces, también corrige. También esto les está explicando sin necesidad de palabras a sus discípulos. Esto es lo que está viendo en este pasaje. Hermanos, si Dios te pregunta hoy, ¿dónde está tu fe?, le podemos contestar que está en Él. Gloria a Dios. Si es que realmente está en Él nuestra fe, porque esa fe es la que salva, la que socorre y la que corrige. Esta es, hermanos, el mensaje que el día de hoy tiene para nosotros nuestro Dios, un mensaje de paz, un mensaje de amor, un mensaje que nos permite conocerle un poquito más de lo que Él es, quién es, cómo nos ama, cómo actúa, cómo hace, cómo nos lleva a cada uno en el hueco de su mano. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, Señor nuestro, te damos gracias, Padre Santo, porque tu infinita misericordia y amor para con nosotros, Señor, te has manifestado una vez más a tu pueblo, mostrándote en tu magnificencia, en tu poder, en tu gloria, Señor bendito. Gracias, Señor, porque podemos ver tus maravillas, podemos saber más de ti, Señor, y podemos en ese mismo acto, Señor, confiar más y más en ti, Señor. Podemos acercarnos a ti confiadamente. Te damos gracias, Señor, por tu amor para con cada uno de nosotros, que es inconmensurable, Señor. Gracias porque ese amor es más alto que los cielos y más profundo que el mar. Te damos gracias, Señor, en el poderoso y santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Lucas capítulo 22, del versículo 14 en adelante, dice de la siguiente manera. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan
y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Después de haber cenado, de igual manera tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Haced esto en memoria de mí. Este alimento que ustedes ven delante de ustedes es lo que denominamos el sacramento de la Santa Cena. Y ninguno de nosotros está autorizado a participar de él a no ser que crea que las cosas que enseñamos aquí en este lugar son ciertas. Es verdad, es un pan común y es una bebida común. Pero nuestro Señor Jesucristo lo instituyó como un memorial para recordar su sacrificio y que a través de él todos nuestros pecados son perdonados y podemos tener acceso al Padre. Vamos a orar, hermanos. Dios, gracias te damos por la oportunidad que nos das de estar reunidos en este lugar. Señor, en este momento queremos suplicarte por estos elementos que están en esta mesa. Señor, es verdad, es un pan común, un pan que cualquiera de nosotros podría conseguir o adquirir en cualquier tienda que nos quede al alcance. Sin embargo, Señor, tú nos has mandado a hacer esto como una señal, como un memorial, como una manera de recordar que así como tan real es este pan, así de real fue el sacrificio que tú sufriste por nosotros. Señor, es verdad, este es un jugo común que cualquiera de nosotros puede conseguir en cualquier lugar. De especial no tiene mucho. Pero Señor, te suplicamos que en este momento, este elemento que tenemos aquí, sirva como ese memorial que tú esperabas para nosotros, de que así tan real como es este jugo, así de real es la sangre que derramaste para una remisión de nuestros pecados. Señor, gracias te damos y danos la oportunidad de poder recordar el sacrificio que hiciste por nosotros todo el tiempo. En Cristo Jesús. Amén. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, como ya lo hicimos, lo partió y les dio. Y les dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Participemos, hermanos. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebiereis en memoria de mí.
tomad, bebed, recordad y confiad que la sangre de nuestro Señor Jesucristo fue derramada para una completa remisión de tus pecados. Participemos, hermanos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Vamos a ponernos de pie para hacer una oración final, para recibir la bendición. Posteriormente vamos a entonar la doxología 432, Gloria demos al Padre, y después tomamos nuestros asientos y escuchamos el preludio para reflexionar un momento en lo que hemos hecho esta mañana. Vamos a orar. Dios, gracias te damos por el grato privilegio que es poder estar aquí reunidos, congregados, con el único propósito de alabar y glorificar tu nombre. Señor, esto que hacemos aquí en este lugar es una ofrenda destinada y dedicada a ti. Señor, te suplicamos que la aceptes como una ofrenda de olor grato. Señor, te entregamos cada uno de los elementos que aquí hemos hecho. Mi Dios, gracias porque cuando oramos, Señor, tú inclinas tu rostro y, Señor, escuchas, más allá de nuestras palabras, escuchas nuestros corazones. Señor, gracias porque como un Padre amoroso estás atento a nuestro clamor. Estás atento ahí para cuando tenemos algo que decir. Señor, gracias porque aun cuando tú eres alabado y glorificado por millares de ángeles en una alabanza continua y grata que ni siquiera nuestra conciencia es capaz de imaginarla, Señor, tú te gozas en nuestra alabanza. Tú te gozas, Señor, en los himnos que te cantamos, que aun cuando no somos los mejores, Señor, lo hacemos, Señor, agradecidos por el Dios que eres con nosotros. Mi Dios, gracias porque como un Padre amoroso, Señor, nos reprendes, nos exhortas, hablas con nosotros. No nos dejas abandonados ahí a nuestra suerte. Y Señor, todo el tiempo estás hablando a nuestros corazones. Y Señor, gracias porque a través de la exposición de tu palabra podemos ser, Señor, y tener este momento en el cual tú como un Padre nos instruyes. Mi Dios, gracias por la oportunidad que nos das de traerte una muestra de nuestra fidelidad a ti a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Señor, solo es una señal de que nosotros admitimos que todo cuanto existe en este universo te pertenece. Y Señor, nos mostramos humildes al ofrendarte, Señor, algo material. Mi Dios, este culto es para ti, pero te agradecemos que aun cuando esto te pertenece también, nosotros somos los más bendecidos por esto que hacemos. Mi Dios, gracias por ser un Dios fiel con nosotros. Sabemos que lo serás a lo largo de esta semana. Y en fidelidad, Señor, a ello, nosotros estaremos aquí el próximo domingo, porque agradecemos lo que has hecho por nosotros y lo que sigues haciendo. Mi Dios, bendícenos al salir de este lugar. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión de su Santo Espíritu sea con cada uno de ustedes, mis amados hermanos, hoy y siempre. Amén. Gloria demos al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu.
a nuestro servicio.